Gracias a las ponentes, claro, y las personas que hicieron preguntas. Nuestro segundo panel hablará de cómo repensar los cuidados de larga duración de las personas mayores desde una mirada estructural. Las ponentes se centrarán en analizar los factores estructurales que configuran los cuidados de largo plazo en relación con las personas mayores, explorando por qué las intervenciones dirigidas exclusivamente a nivel individual resultan insuficientes. El objetivo es derribar mitos y fomentar nuevas narrativas que conozcan los determinantes sociales, que reconozcan los determinantes sociales y sistémicos del cuidado, incluyendo aspectos relacionados con el estigma y el edadismo. Nuestra primera ponente de este panel es la Mariana López Ortega, quien hablará de las áreas grises donde se resuelven la mayoría de las necesidades de cuidado en Latinoamérica. Mariana es doctora en salud pública y políticas de salud por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y máster en políticas públicas de la Universidad de Chicago. Es investigadora del Instituto Nacional de Geriatría de México. Mariana, le avisaré cuando le falte 2 minutos para el término de su tiempo. Adelante. Gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Sí me escuchan? Es Sí, que tuve que cambiarme a mi oficina originalmente. Estaba en otra sala y estoy usando pero no veo su pantalla. los Eso sí. auriculares. Em, Y ahora no la escucho. ¿Se ve bien? Bueno, entonces, pues bueno, antes que nada, muchas gracias, Rafaela, Adelina, Débora, por la invitación. Eh, pues con Débora y Adelina hemos trabajado hace ya muchos años, cuidados en demencia sobre todo, pero bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, ya presentó Débora el tema, entonces si quieres pasamos a la que sigue, Rafaela, por favor, porque... bueno, y la que sigue. Entonces, bueno, realmente como introducción, tenemos o no primeros sistemas de cuidados. No voy a decir todo, pero bueno, también es como un disclosure, como dicen en inglés. Bueno, hay 33 países en América Latina y el Caribe. Obviamente hay cosas que aplican a unos a otros. Entonces, por favor, no, no, no es por generalizar, pero bueno, es como hablar un poco de la situación en general. Casi de la mitad de estos países se está trabajando para diseñar la forma en que se reconoce, financia o lleva a cabo el trabajo de cuidados a través de políticas o sistemas nacionales de cuidados, escalando pilotos muchas veces de otras ciudades como en Brasil, en Colombia. Eh, y ciertamente, como en la presentación de Uruguay, pues es el único país que fue el primero y es el único en que por hoy todavía tiene, bueno, tiene un sistema integral de cuidados, pero como ya habíamos visto, pues ha tenido la necesidad de realizar ajustes en términos de financiamiento, sostenibilidad, hay que focalizar más, cambiar los gobiernos. La que sigue, por favor, Rafaela. Entonces, realmente... Eh, la realidad es que la organización social del cuidado sigue siendo altamente familiarizada, feminizada, y tenemos lo que es que existe en gran escala y está muy regulado, como ya también veíamos que es el cuidado infantil, versus lo que existe mayoritariamente en el sector informal, sin regulación y escasa participación del Estado, que es el cuidado a adultos con capacidad moderada y severa y personas mayores con dependencia avanzada. Y como ya veíamos, aún en países que ya tienen una ley o ya tienen un programa, todavía tenemos muchos vacíos para que haya una provisión integral. Ya veíamos tanto de programas en instituciones como domiciliarios, que haya una normatividad generalizada. Como decía ya ahorita, nos veíamos en el caso de Uruguay, pues que no haya una instancia hasta arriba pública, un organismo independiente que emita estos estándares o registros públicos nacionales en donde todas las instituciones tengan que registrarse. Cuando hay normas, pues o son incompletas, deficientes, desactualizadas y también casi siempre falta esta obligatoriedad en la estandarización o profesionalización de los recursos humanos. Y también en muchos países la verdad es que tampoco están accesibles para toda la población servicios de salud que están muy ligados a los cuidados a largo plazo como cuidados paliativos o cuidados al final de la vida. Entonces, bueno, es como una situación de, aunque se ha avanzado mucho, pues todavía hay mucho que hacer.
Y las que sigue, Rafaela, como decíamos, pues ¿qué pasa? Entonces, cuando estaba hablando con Rafaela, bueno, de qué puedo hablar, gracias por la invitación. Y por eso decidimos, pues, hablar de esto, pues, que no haya un sistema formal público integral, integrado, pues no quiere decir que no exista un sistema. Hay un sistema, pero es un sistema en donde, por lo general, el hogar, sus integrantes resuelven sus necesidades de cuidado aceptando las condiciones, pues yo ahí le puse como vienen, ¿no? La frase, pues, se cambiará en cada país, pero pues lo que hay afuera. Y entonces encontramos muchas áreas grises que poco se visibilizan y se reconocen, pero que ahí está. La siguiente, por favor. Entonces, como ya también dijimos en varias de las presentaciones anteriores, pues sí, en los mayores de los países hemos tenido grandes avances en estas políticas o en la agenda de equidad de género. Sin embargo, pues todavía el cuidado de las personas mayores se sigue resolviendo en el ámbito del hogar por los familiares sin remuneración y prácticamente sin ningún apoyo. Ya veíamos que se cubren gran medida con gastos de bolsillo, altísimos costos de oportunidad y como mencionaba nuestra colega de Chile, no se contabiliza o se mide de forma sistemática quién da este cuidado, qué tipo de cuidado y entonces cómo vamos a visitar, cómo podemos visibilizar y apoyar a un sector de forma óptima si no tenemos esa contabilización, no lo conocemos con certeza, ¿no? Entonces esa es nuestra primera área gris. Aunque queramos tener sistemas, o esté la ley, o esté la constitución, si no sabemos realmente quién, que en el caso de personas mayores, creo que en la mayoría de los países no sabemos con certeza quién cuida, cómo cuida, porque no tenemos una encuesta nacional. Entonces, bueno, esa es esta primera área gris, cómo vamos a ofrecer algo si no realmente no conozco a ciencia cierta esa población tal vez a la población que quiero atender, sí, porque tendremos encuestas sobre personas mayores, pero no de lo que están haciendo las personas cuidadoras en términos de tipo de cuidado, la intensidad de cuidado, etcétera. La que sigue, por favor, Rafael. Entonces, otra de esas áreas grises, los vemos en los servicios de cuidado en instituciones o residencias, como le llamemos en cada país. Eh, Primero, porque entre estos servicios de atención formal que les podemos llamar que tengan un registro oficial o que sean públicas. Como ya veíamos, la mayoría, las que son públicas gubernamentales son la minoría y la mayoría son privadas, ya sea con fines lucrativos o no lucrativos. Y esto hace que pues, tampoco sepamos este universo de quiénes son, dónde están. En muchos de nuestros países, como no hay registros públicos obligatorios, pues no conocemos el total de instituciones que existen. Muchas veces sabemos, pues porque no ahí junto hay muchas personas mayores y seguramente es una residencia para personas mayores, pero no están registradas ante nadie. Y entonces, bueno, esto tiene un impacto grandísimo en que no solo no sabemos las características y condiciones de esas instituciones, sino tampoco el impacto que están teniendo en la población en cuanto a calidad de la atención. Y eso es algo gravísimo, es un área pues gris que no podemos, si no pues, conocemos las instituciones, no sabemos lo que está pasando ahí adentro. Mariana, También, tiene un minuto. ¿tengo un minuto? Sí. Es que como empezamos tarde por la presentación, pero bueno, bueno, como no se podía subir, pero bueno, también las necesidades crecientes, pues nadie evalúa, certifica a las personas que trabajan en estas instituciones. Frecuentemente el costo es muy alto, entonces, pero en todas estas instituciones que tengan un costo alto no garantice una atención de calidad. La que sigue, Rafael. También que tienen infraestructura deficiente o insuficiente, y estos estándares y competencias obligatorias que no existen, no están en lugar, pues implican nula, escasa o inadecuada formación del personal que labora ahí. Entonces, muchas veces en estas instituciones que quieren hacer las cosas bien, pero sin las herramientas necesarias, pues no necesariamente eso garantiza una buena atención. Y también esta ausencia de registros, pues ocasiona vacíos legales y judiciales en situaciones de accidentes, malas prácticas, abuso, ¿no? No sabemos qué está pasando. Y como evidenciamos en la pandemia por COVID, pues la falta de mecanismos claros de contacto con o derivación a los servicios de salud también es fundamental. La que sigue, Rafael, por favor. Eh,
en los servicios de cuidados a casa, pues eso yo llamo el sector informal, pero remunerado, porque muchas veces contratamos a alguien que venga a casa, nos ayude con el cuidado. eh, Creciente mercado de trabajadores domésticos realizando cuidados de trabajo después de años de servicio, ahora más responsabilidades, ahora cuidas a la persona y con la misma desprotección laboral. También un creciente mercado de cuidados a domicilio de forma individual o mediante agencias, pero agencias que nadie regula o certifica, que no registran a su personal en cuanto a contribuciones fiscales o derechos laborales. Y esto es una situación en que todos pierden. O sea, yo puedo perder como persona que los contrato porque el costo es pues lo que tú me dices sin que nadie lo regule. La persona mayor pues puede estar expuesta a negligencia, accidentes, malas prácticas, incluso maltrato, pero también quién garantiza su seguridad, porque pues no es un sector que no está regulado en muchos de nuestros países. Y también pues las personas que se emplean para cuidar en el hogar pues tampoco tienen protección laboral ni protección legal si algo les pasa, ¿no? O sea, que me paguen no me garantiza ningún derecho laboral o de otro tipo. Y pues también tenemos un mercado creciente de profesionales de la salud, sobre todo el sector enfermería, que no encuentra un empleo en el sector salud y acaba haciendo cosas que no me tocan, o yo sí estudié y me preparé y es ¿qué estoy haciendo aquí, no? Entonces, es también un sector que crece, pero está haciendo cosas que pues siente que o no le tocan o no le gustan, pero necesita un empleo. La que sigue, y creo que ya es la última. Entonces, ¿qué necesitamos? Hablamos en las presentaciones anteriores, la que sigue, Rafaela. Primero, eliminar este mito de que la familia lo puede hacer todo y lo hace bien, ¿no? La sociedad de nuestros países debe de reconocer el impacto que estamos teniendo todos al seguir haciendo todo, ¿no? No solo en nuestra salud emocional, el costo de oportunidad, la pérdida de tiempo propio, este cambio social, la familia como acompañamiento, no como únicos cuidadores. Tenemos que exigir no solo el cuidado o sea, como un derecho, no como una obligación, y reconocer nosotros como sociedades esa corresponsabilidad que tenemos que exigir. Que el sector salud y otros ministerios pues reconozcan el papel de los cuidados, porque en la mayoría de los países salud no reconoce. Pues si lo hacen en el hogar, pues que ahí lo sigan haciendo. Entonces, voluntad política para que esto se reconozca. Y también estas iniciativas de cuidado se ve poco, por lo menos eso lo estamos viendo en México, que nadie, o sea, se habla mucho de lo que hay que hacer, pero no de regularizar todo lo ya existente, ¿no? Y también ir más allá de los tres grupos que usualmente se identifican, como infancias, personas con discapacidad y personas mayores, para incluir a otros, donde el cuidado es muy largo por mucho tiempo y de mucha intensidad, como personas que viven con demencia y sus cuidadores. Y también esto todo nos abre una oportunidad de promover este cuidado para aumentar oportunidades laborales y de productividad, ¿no? Este nuevo sector formal de cuidados, ¿no? Entonces, bueno, perdón por el tiempo, creo que perdimos un poco ahí al final, pero bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Mariana, y perdón por las dificultades técnicas ahí también. Pero Gracias. estuvo súper entretenido igual. Em, Me da gusto ahora llamar nuestra segunda ponente de este panel, la Agnieszka Bozanic, quien hablará del viejismo y capacitismo en contexto de cuidados de larga estadía. La Agnieszka es doctora en medicina, investigación translacional y magíster en psicogerontología por la Universidad de Barcelona. Es docente investigadora, mi colega en la Universidad Andrés Bello en Chile. Es presidenta de la Fundación Geroactivismo y fundadora Red Gero Feminista Latinoamericana. Es activista y divulgadora antiviejista. Agnieszka, le avisaré cuando le falte 2 minutos para el término de su tiempo. Tiene 10 minutos. Adelante. Ya te vemos, pero no vemos la presentación en modo presentación. Ay, qué interesante eso. ¿Tú lo Hola. hiciste de aparecerte ahí? Sí, me dio la opción, Qué así que interesante, no estamos conocía. innovando. Me Hola, encanta. buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá. En estos 10 minutos que tengo para presentarles el tema de viejismo y capacitismo, específicamente en el contexto de cuidados de larga estadía.
Para quienes nos conocen, a la Fundación Giroactivismo es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro donde intentamos promover una visión realista del envejecimiento, las vejeces y la edad, combatiendo el viejismo, que es un concepto que vamos a ir viendo ahora mismo para aquellas personas que no manejan este concepto. Quiere decir un tipo de discriminación que está compuesto por estereotipos, prejuicios, por motivos de edad hacia personas mayores que conducen o que derivan en conductas discriminatorias. Este tipo de discriminación es bastante sutil, es bastante compleja también porque tiene estos tres componentes y también tiene múltiples niveles, dimensiones, que no me voy a detener en eso hoy. Está bastante naturalizada, no goza de la misma difusión mediática que otros tipos de discriminación como el machismo o el racismo. Por lo mismo está invisibilizada. Y también se dice que es un tipo de discriminación absurda, pues quienes perpetúan este tipo de discriminación serán personas mayores en el futuro, si bien no son personas mayores en el presente. Las personas mayores también discriminan a otras personas mayores. Y bueno, este tipo de discriminación es estructural, lo observamos en políticas públicas, sin ir más lejos, en el tema de pensiones en específico en Chile. Hace poco se hizo una reforma, una ley de reforma de pensiones, pero que todavía nos falta mucho para entender un sistema de pensiones que no sea viejista. También podemos decir que el viejismo es social dentro de los medios de comunicación. Son los que van perpetuando estos mensajes viejistas, sobre todo para las mujeres, de que no tienen que existir canas o arrugas, etcétera. Y también el viejismo interiorizado, ¿ya? Que es aquel tipo de viejismo que vamos interiorizando a través de los años por vivir en esta sociedad viejista. ¿Ya? Sabemos también que este viejismo, hace poco se hizo un estudio, bueno, hace poco entre comillas, ¿no? En el 2021, pero que es el primer y único informe acerca del edadismo en el mundo, en donde nos dice que una de cada dos personas en el mundo ha sido viejista. Y esta temática, con respecto a el tema de cuidados de largo plazo, es peligroso, porque este viejismo no es solamente una discriminación por motivos de edad, sino que también se mezcla con la dependencia, eh, configurando esta triple vulneración, ¿no? De edad, dependencia y también la institucionalización. Por otro lado, y como también lo dice el título de esta presentación, el capacitismo es aquella discriminación y prejuicios hacia personas en situación de discapacidad, ya sea física, cognitiva, psicosocial, discapacidad invisible, como son las neurodivergencias, basada en esta idea de que ciertos cuerpos o mentes son normales y otras no lo son. Entonces ahí también se empieza a configurar este capacitismo, el cual también es muy sutil. Em, por ejemplo, cuando alguien dice, una persona mayor dice, se me están olvidando las cosas, me está dando el Alzheimer, ¿sí? Tiene que ver también con esto, ¿no? Con este capacitismo em, interiorizado. También está muy naturalizado y tremendamente institucionalizado, que muchas veces se expresa, como aquí lo pongo, en cómo los equipos de cuidados de los establecimientos de larga estadía organizan sus tiempos, sus rutinas y decisiones y expectativas sobre la funcionalidad de las y los residentes. Este capacitismo también, por supuesto, al igual que el viejismo, es estructural, lo observamos en políticas públicas, en la misma arquitectura poco inclusiva eh, para las discapacidades visibles y no visibles, en los modelos de atención, generalmente biomédico por sobre otros modelos biopsicosociales y también desde el enfoque de derechos. Y el cruce con el viejismo, es como lo decía anteriormente, ¿no? En personas mayores se refuerza esta idea, ¿no? De viejismo y capacitismo, pues se da por hecho que la edad implica también un deterioro, o sea, es un estereotipo que está dando vuelta
en la esfera de personas mayores y que este deterioro implica sí o sí incapacidad. ¿Sí? Que con esa pérdida de incapacidad, por supuesto, viene aparejada esta pérdida de agencia, ¿no? De autonomía de las propias decisiones que se puedan tomar. Entonces, para poner ejemplos concretos de 4 espacios o lugares donde el viejismo y el capacitismo se expresa con más fuerza en establecimientos de larga estadía. Por un lado, el lenguaje y el trato. En el lenguaje en diminutivo, infantilización, el tono condescendiente, que estudios le nombran como elder speak, que vendría siendo esta especie de habla para abuelitos, en donde es una expresión paternalista condescendiente, muchas veces involuntaria, en donde se quiere transmitir cordialidad, familiaridad, pero que estudios hablan que las personas mayores lo toman una comunicación inocua. Por otro lado, el borrar identidades, ¿no? Nombrar a las personas o mujeres mayores como abuelita, abuelito, sin saber si esa persona tiene o no nietos, y entendiendo que no todas las personas que tienen nietos son personas mayores. También con respecto a la organización de los cuidados, el tema de las rutinas muy rígidas dentro del establecimiento de larga estadía, desconociendo finalmente cuáles son las rutinas de las mismas personas mayores o los gustos, las motivaciones. Por supuesto que la falta de personal y su capacitación, ¿sí? O sea, prevalecer cuidados que tengan que ver más desde lo higienista en vez de cuidados que sean significativos para esta persona. Y claro, no tiene que ver solo con la falta de personal, sino que la capacitación que se hace a este personal con respecto a un acompañamiento psicológico o espiritual de las mismas personas mayores. Falta 2 minutos, Agnieszka. El uso de sugestiones, psicofármacos para controlar, no para acompañar, la negación de derechos, eh, una evaluación de la calidad solo desde la seguridad y la higiene y no el bienestar. ¿Por qué esto es violencia? Porque la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores nombra específicamente a las personas mayores como sujetas de derechos, independiente de las características de funcionalidad que tengan. Es un catálogo de 27 derechos que ustedes lo pueden encontrar googleando. Y porque el viejismo y el capacitismo son formas de violencia simbólica que están muchas veces legitimadas en las prácticas negligentes que se aparecen en los establecimientos de larga estadía. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo le damos la vuelta? No solo 5 claves que se queden con esto. Cambiar el foco de la asistencia a los derechos. Desde el enfoque de derechos de las personas, hablar con la persona, ¿cierto? Nombrarla, que exista, lo que no se nombra no existe. Sin elder speak, sin esta habla condescendiente, incluso en personas con demencia, independiente de su estado de deterioro cognitivo. Importante los cuidados centrados en la persona, el enfoque centrado en la persona y el proyecto de vida de esta persona. ¿Qué le importa? ¿Qué le calma? ¿Qué le da sentido? ¿Cuál ha sido su propósito vital? Y que este cuidado incluya placer, ¿sí? Con respecto a esto, ¿no? Con el cuidado centrado en la persona. ¿Cuáles son los rituales, los afectos y sobre todo la memoria emocional de estas personas? Ajustes razonablemente anticapacitistas, ¿sí? De que se pueda realizar o aumentar el tiempo de interacción con las personas, adaptar la comunicación para aquellas personas que no pueden comunicarse de forma verbal, permitir elecciones de horarios, comidas, colores y uso de apoyos. Y, por supuesto, y sin duda, sin esto, sin la profesionalización y acompañamiento emocional del personal, no se puede avanzar. Es fundamental la capacitación del personal en cuanto al viejismo y al capacitismo, para así poder dignificar los cuidados y que esta dignificación de los cuidados aparejada a la capacitación pueda proporcionar un bienestar tanto para residentes como también para las cuidadoras formales de los establecimientos de larga estadía. Eso, muchas gracias. Espero haya servido esta cortita presentación. Gracias a ti, Agnes, que siempre un placer escuchar.
lo que tú tienes a decir. Gracias por tu contribución. Ahora nuestra tercera ponente de ese panel es Javiera Rosell, quien hablará del aprendizaje del uso de tecnologías para las personas mayores con perspectiva de derechos. Javiera es doctora en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en psicogerontología. Es académica del Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Es investigadora joven del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, el MICARE. Javiera, le avisaré cuando le falte 2 minutos para el término de su tiempo. Mu- Adelante. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias por la invitación. ¿Se ve la presentación, cierto? Súper. Bueno, yo también voy a poner el cronómetro para no pasarme. La idea es hablar brevemente sobre inclusión digital de personas mayores con perspectiva de derechos, teniendo también en consideración que hay un aumento considerable de cuidadores mayores hoy en día. Tenemos un gran porcentaje de cuidadores que son personas mayores y que también requieren especial foco en temas de inclusión digital, ¿no? A propósito de los potenciales beneficios que pueden tener. Entonces, cuando estamos hablando de este tema de inclusión digital de personas mayores, bueno, los dos primeros puntos los tenemos más que claros, ¿no? El aumento de personas mayores, el aumento de cuidadores mayores, ¿no? Que están en mayor riesgo de exclusión digital, a propósito de que, sobre todo, cuidadoras no remuneradas, ¿no? Que típicamente son mujeres que tienen un menor nivel educativo y ya eso es factor de riesgo para la inclusión digital. El aumento de la demanda de utilización de tecnologías, el acelerado mundo digitalizado hoy en día. Y en términos de investigación, los estudios están centrados básicamente en los jóvenes, ¿no? Tomando lo que decía Agnieszka, esto también tiene que ver con un sesgo dadista de, bueno, los viejos no ocupan tecnología, ¿para qué no nos va a importar tanto investigar en esto, ¿no? Pero debo reconocer que de todas maneras hay un creciente interés por eso, ¿no? Entonces, vamos hacia allá. Y por otro lado, la Convención Interamericana, ¿no? Sobre la protección de derechos humanos de personas mayores que eh, promueve una serie de derechos y esos derechos hoy en día requieren de inclusión digital para poder garantizar su cumplimiento, ¿no? Por otro lado, tenemos desde la perspectiva de personas mayores un interés por la inclusión digital y esto incluye a cuidadoras mayores también que demandan conocer más a pesar de las restricciones de tiempo, las nuevas formas que tenemos de conectarse, la introducción de la inteligencia artificial fuertemente hoy en día, el uso de chatbots que están disponibles 24/7 para que podamos comunicarnos y tal vez preguntar alguna información, por ejemplo, en temas de cuidados, ¿no? Y, en vez de contactar a un profesional de la salud y con todas las implicancias éticas que eso tiene. También hacer un pequeño guiño a que la investigación en tecnología y personas mayores, específicamente en el área de salud mental, se enfoca en los beneficios, pero falta más estudios sobre los potenciales riesgos de esto. Por ejemplo, el tema de los chatbots que mencionaba previamente. Pero sin duda esto tiene un potencial uso para abordajes de autocuidados, mejora en las relaciones de cuidados, ¿no? Información, etcétera. Y por lo tanto es importante que vayamos promoviendo también la inclusión digital. Y además se ha visto que estas herramientas sirven de varias formas para afrontar ciertos desafíos, incluso offline, por ejemplo, situaciones de estrés particulares, ¿no? En todas las edades, en la vida cotidiana. Y sabemos que el tema de cuidados y también el tema de la vejez tiene desafíos particulares, ¿no? Que las herramientas digitales pueden servir ahí como estrategia de afrontamiento.
Entonces, pensando en este paraguas de la importancia de la inclusión digital, tenemos que tener claras también las consecuencias de esta exclusión digital. Y finalmente, hoy en día la exclusión digital pasa a ser una exclusión social, ¿no? Porque la inclusión digital nos permitirá ejercer distintos derechos, ¿no? Como el derecho a la educación, el derecho a la participación, el derecho al trabajo. Hoy en día todo eso requiere de cierto manejo de tecnologías, el derecho a la salud también, ¿no? En muchos servicios de salud hoy no se puede tomar horas, sino es a través de un dispositivo digital. Y algunos obstaculizadores y facilitadores en esta inclusión digital tiene que ver con el viejismo. No voy a entrar en eso porque Agnieszka lo explica mejor que yo, ¿no? Pero se ha visto, ¿no? Que mayores niveles de viejismo internalizado va a llevar a que las personas mayores utilicen menos dispositivos digitales, la sensación de autoeficacia muy vinculada con eso, pero también la influencia social y el contacto intergeneracional, ¿no? Si yo tengo a otros que me dicen que esto es importante, y ahí nosotros jugamos un rol, ¿no? Como activistas para promover la inclusión digital, va a pegar este empujoncito para que quienes no se atreven, tal vez se atrevan a explorar. ¿Por qué? Porque está este tema del miedo a romper, por ejemplo, el dispositivo digital o temas de ciberseguridad como algunas de las barreras más mencionadas por las personas mayores a la hora de utilizar un dispositivo digital. Está ese temor a que mis datos se filtren, a romper lo que estoy ocupando y que después toda mi familia se enoje, ¿no? Porque el celular caro se destruyó, etcétera. Y también los costos, ¿no? O sea, tenemos un grupo de personas mayores que tiene pensiones más bajas y por lo tanto el acceder a no solo al dispositivo, que ya es una inversión, sino que también, por ejemplo, a planes de datos o aún más allá, a banda ancha fija, es una, un obstáculo. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos un poco en un modelo desde la gerontología educativa, ¿no? En que le pusimos gerontecnología educativa, que busca mirar estrategias de inclusión digital de personas mayores ya teniendo en consideración la relevancia del tema, ¿no? Entonces, para eso lo pensamos en tres pilares fundamentales que tienen que interactuar y no siempre dialogan, que es, por un lado, el área de la gerontología, ¿no? En particular, todo lo que tiene que ver con viejismo, edadismo, ¿no? Pero también la gerontología educativa, que tiene mucho que decir respecto a la educación de este grupo etario. Pero por otro lado, la necesidad de dialogar con la interacción humano-computadora, ¿no? Con aquellos que se dedican al desarrollo de software, ¿no? Que están llenos, como todos nosotros, de estos estereotipos viejistas y van desarrollando estos dispositivos desde ahí, ¿no? Desde la carencia, desde las personas mayores requieren de algo que les falta y nosotros lo vamos a entregar a través de la tecnología y no siempre son incluidos en los diseños, por ejemplo, en las pruebas de usabilidad. Y por otro lado, este enfoque de derechos que cruza todo este paradigma, ¿no? O sea, requerimos estos principios de considerar a las personas mayores como sujetos de derechos para entender la importancia de incluir a las personas mayores en el mundo digital y eso desde el desarrollo de la tecnología, ¿no? Entonces, algunos atisbos de esto tenemos, evidentemente, cuando queremos hacer un programa de inclusión digital, tres fases que no son secuenciales, sino que van y vienen, ¿no? El desarrollo, la implementación y la evaluación. Y con esto que quiero decir es que nosotros requerimos ir evaluando constantemente el proceso. Incluso cuando estamos desarrollando, por ejemplo, la actividad que queremos promover para inclusión digital,
cuando estamos implementando y después al final también. Y desde ahí empezar a ajustar, por ejemplo, los contenidos. Y es bien relevante caracterizar la población objetivo en términos de experiencias, conocimientos, pero también motivaciones, ¿no? Que lleva a la persona mayor a querer incluirse digitalmente y a los que no quieren, que lleva a esas personas a decir, en realidad no me interesa aprender sobre esto, ¿no? En términos de metodologías, en general se ha promovido la importancia de la metodología paso a paso, que si ustedes hacen el ejercicio es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, voy a enseñar cómo tomar un Uber y cuando uno entra a la aplicación, y le pone atención a lo que nosotros hacemos automáticamente, nos damos cuenta de que hay muchos procesos que hacemos sin pensar, ¿no? Y que a veces son muy difíciles de explicar. Y desde ahí se piensa en esto como en realidad una metodología paso a paso, pero además que incluya aprendizaje con apoyo de pares, ¿no? Y sobre todo que permita que las personas mayores vean la importancia de esto transferido a su vida cotidiana. ¿Para qué les va a servir esto en su vida cotidiana? Si no, no van a adherir, ¿no? No tener ningún miedo a mandar tareas para la casa, ¿no? A generar instancias intergeneracionales, a utilizar la gamificación, el juego, que es otro tema bien edadista, que nosotros no, no creemos que a las personas mayores les gusta jugar, ¿no? Porque se piensa que la vejez no es una edad para jugar, incluso los mismos padres piensan aquello, pero la gamificación puede favorecer la adherencia. Y finalmente, la idea es generar igualdad de oportunidades, ¿no? Para la inclusión digital y acá es algo que yo trato de transmitir en esto, ¿no? Hay personas mayores y están en todo su derecho a propósito del enfoque de derechos a decidir no incluirse en este mundo digital. Sin embargo, tenemos que tener las oportunidades de formación, ¿no? Y hoy en día se requieren no solamente oportunidades de formación en habilidades digitales básicas, sino también tenemos que apoyar a quienes están más avanzados y quieren seguir desarrollando sus habilidades digitales, ¿no? Entonces, la premisa ahí es que vayamos avanzando hacia eso. Se Ahí sí. Muchísimas gracias. Ahí quedo atenta a las preguntas y comentarios. Muchas gracias a ti, Javiera, por la presentación. Yo sabía de tu proyecto, pero no lo conocía en detalle, así que fue una muy buena oportunidad. Gracias a todas las personas que participaron de este panel. Quisiera abrir para preguntas. Tenemos espacio para discusión, así como tuvimos en el primer panel. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa. Puede levantar la mano y ahí nosotros abrimos el audio. Débora, ¿puedo? Sí, obvio. Es un derecho humano. Perdón, voy a aprovechar mis privilegios de co-host. Pero si alguien quiere hablar, puede reaccionar con el botón que de hecho tiene como un corazoncito, con la mano para levantarla y le abrimos el audio. No todos tienen acceso a audio directamente. Pero bueno, mientras piensan en preguntas, lo que yo estaba pensando es que el panel uno me dejó con esta sensación de como por dónde partimos, cuál es el huevo y cuál es la gallina. Eh, Estaba el mito de que no se puede tener sistemas de cuidado porque es muy caro. Y Valentina Perrota, de hecho, decía, bueno, para aumentar financiamiento necesitamos una demanda social y para esa demanda social necesitamos un cambio cultural. Y ahí viene este panel 2 donde se habla de eso, de los aspectos estructurales, los estigmas que impiden este cambio cultural. Entonces, siento que el panel 2 traía algunas respuestas sobre cómo promover este cambio cultural. Pero vuelvo a lo del huevo y la gallina, como
Me imagino que, por ejemplo, los programas de inclusión digital requieren financiamiento, mejorar las capacitaciones en los LEAM requiere financiamiento. Eh, Mariana López, de hecho, habló mucho de eso en distintos países, en cómo se está todo sosteniendo en áreas grises, precisamente por la falta de financiamiento. Entonces, eh, siento que necesito respuestas y ustedes, que son las expertas, no sé si pueden como ayudarme a dilucidar esto. Por ejemplo, cómo explicarle esto a tomadores de decisiones, por dónde tomamos el toro por los cuernos, digamos. No sé si alguien del panel quiere responder. Yo también No es podría una hablar. pregunta específica para ninguna de las tres. Ahí, Eh, Mariana, que sí, sepas más. es que yo creo que, bueno, aquí lo peligroso es que, como yo decía en mi primera lámina, bueno, somos 33 países en la región y aunque en muchas cosas somos muy parecidas, pues nuestra situación es como em, individuales de país en cuanto a, pues, quién decide, si somos parlamentos, si somos presidenciales, si son, o sea, eso también, y yo en una de mis láminas decía, es que en México, ¿qué pasa? Si tú lees nuestras leyes, somos perfectos, pero muchas leyes nunca se implementan, o se implementan 2 años y luego se olvidan, ¿no? Ya se va el... Entonces, creo que tiene que quedar esa voluntad política, o sea, la parte social, que si no lo reconocemos, o sea, que nosotros también lo platicábamos mucho en el proyecto sobre fortalecer las respuestas a la demencia. Si la sociedad no reconoce que yo quiero un programa de cuidados que me apoyen, cada país querremos tal vez cosas distintas. Pues la voluntad política, porque creen que todo es carísimo y nada se puede financiar, pues siempre va a estar así, ¿no? O sea, yo voy a hacer como que no lo veo, que es lo que pasa muchas veces. Entonces, creo que los contextos se tienen que dar como en las dos cosas, que la sociedad lo exija, pero que también tengamos esa voluntad que quede en algo, como decía Débora, pues en la Constitución, pero que también esa Constitución se pueda o sea, implementar. A final de cuentas, pues, si nunca doy el financiamiento o si, ay, ya, para que me dejen de molestar los de la Convención Interamericana, ya hice la ley, pero pues, ¿no? Es que eso también es como muy importante. Gracias. La Agnieszka tiene su mano Sí, levantada. Eh, claro, sin duda creo que tiene que ver con una voluntad política, pero creo que también desde el mundo académico tenemos que hacer un mea culpa, porque esta discusión entre la academia y parlamento, políticos, no se da muchas veces, ¿no? Los académicos y académicas, siento yo que tenemos responsabilidad social de ir a pedir lobby, de ir a buscar, de ir a presentar nuestras investigaciones, de ir a presentar los resultados al Parlamento, hacer difusión, no solo en congresos, que finalmente siento yo que es como un poco esta como palmadita en la espalda, ¿cierto? Que nos damos en un grupo de muy reducidos de personas que estamos trabajando en lo mismo, pero el ciudadano o ciudadana de a pie no le llegan nuestras investigaciones y finalmente no se traduce en una mejoría de la calidad de vida de esas personas. Por lo tanto, y en resumen, siento que también es nuestra responsabilidad como investigadoras e investigadoras ir a incidir en nuestros territorios y también hacer esta articulación con parlamentarios y parlamentarias de nuestros propios países. Y también hacer algo al respecto. Entonces, si yo tengo un proyecto que identifica una brecha, responsabilizarme por hacer algo en este contexto cuando termine de identificar esa brecha, establecer una responsabilidad de si me financiaron para eso, tengo que hacer algo al respecto en el futuro. No dejar ahí el susto, digamos, es el problema más gigante que existe y ahí, para que ustedes lo resuelvan. Pero lo que puse también en el chat es que sin evidencia del costo de no hacer nada, es muy difícil que los políticos se convenzan, ¿cierto?, de la necesidad de hacerlo. Entonces, también es mea culpa, enfoquémonos en mostrar los costos de todo, en todos los ámbitos de esta inacción, ¿cierto? Eh, Recién trabajando con colegas no teníamos ninguna evidencia, ahora tenemos un artículo, ninguna evidencia del impacto de la inacción en cuidados
en la salud. Entonces, ¿cómo los sistemas de salud van a hacerse cargo de los cuidados como un derecho de salud propiamente, si no hay esa evidencia? Entonces, de varios ángulos podemos contribuir, yo creo, como académicos y académicas. Rafa, creo que no respondimos tu pregunta, pero ¿Me puedo ¿sí? Javi. Eh, sí, sí, muy cortito. Yo creo que un punto importante, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho y agregaría solamente dos puntos. Uno, el fortalecimiento de la sociedad civil activista como en derechos de personas mayores. Creo que falta mucho en tener una sociedad activa que esté ahí empujando. Yo sé que hay esfuerzos y hay esfuerzos espectaculares, ¿no? Pero creo que falta aún más poder seguir organizándose, ¿no? Eso por un lado, y lo otro como también respecto al mismo viejismo, muchas de estas autoridades son personas mayores, pero no se sienten o no se consideran personas mayores. Y yo creo que si empezamos a hincar el diente a ese tema, ¿no? Como a tratar de que tomen conciencia de su propia realidad también, ¿no? Em, yo creo que por ahí va un camino interesante porque al final son temas que se trabajan solamente por sensibilidades de las personas que han tenido una experiencia con alguien que han cuidado o conocen un caso y lo sensibilizó, pero eso no puede ser así, ¿no? Tenemos que, bueno, con evidencia, ¿no? Pero además reduciendo ese mismo viejismo. Porque se ríen, ¿no? Como el típico discurso de político que llega y dice, bueno, yo ya estoy en esta etapa, jajaja, ja, ja", y todos se ríen, ¿no? Pero en fondo lo tiran como un chiste y no realmente con la verdadera conciencia de que también son personas mayores. Que no creo que se ven como humanos, se ven como súper. No sé si alguien tiene más algún punto. Tenemos tiempo, Mariana. Sí, quería hacer una pregunta, bueno, que está también un poco relacionada a Javiera tal vez, pero también está relacionado con lo que decía Agnieszka, y es que me hicieron recordar primero una noticia, bueno, creo que en muchos de nuestros países ha salido esa noticia de cómo hoy en día estamos siendo como muy viejistas, probablemente discriminatorios con las personas mayores en cuanto a la tecnología, porque todo es, consulte el aviso de privacidad de nuestra página, vaya y haga ese trámite en nuestra página y descargue la app cuando, pues, o sea, muchas de esas personas nacieron cuando apenas había un teléfono, qué sé yo, no sé, no, la tecnología no existía y les estamos exigiendo muchas cosas. Pero por otra parte, y esto es más relacionado con lo que decía Javiera, no sé si entendí bien, ustedes están haciendo como estudios, porque algo que se está viendo aquí es que muchas personas, también en jóvenes, no solo en personas mayores, pero es mucho esto de, pues estoy con el teléfono y no hay nadie más, y entonces estoy con el teléfono horas y horas, y más allá de la parte de robar datos, y eso es el juego, el apostar, esas cosas como, no sé, aquí se ha visto mucho bueno, que ha crecido sobre todo en personas mayores, mucho bueno, no sé cómo sigue en todos nuestros países, pero jugar, apostar en los deportes o cualquier otra cosa. Y entonces es muy difícil cómo regular claro que quiero que estén tal vez digitalizados si ellos quieren, para que puedan sobre todo eh, convivir o hacer muchas cosas que les estamos exigiendo, pero también que son cosas, y claro, igual un niño puede hacerlo, no es que sea exclusivo de las personas mayores, pero que probablemente en algún grupo de estas personas mayores, por sus condiciones, pues también estemos como, ese sí hay un riesgo, no sé cómo decirlo exactamente. Si quieren respondo yo. De, Sí, Respecto, bueno, precisamente llevo unos meses, estamos en el principio de un proyecto de uso problemático de Internet y que incluye una revisión sistemática de usos problemáticos, ¿no?
que tiene que ver con eso que tú mencionas, el descontrol, por ejemplo, sobre la conexión. Y también estamos incluyendo en esta revisión algunos artículos de apuestas en línea y de adicción a la pornografía en línea también. Sin embargo, yo te diría, no la hemos terminado, pero yo te diría que en el screening inicial no hay ningún artículo que diga apuestas online y personas mayores, ¿no? Ahora pasamos a la fase de full text para ver si realmente hay muestra de personas mayores en esos artículos que tratan ese tema, pero de seguro debe haber, igual que la adicción a los videojuegos, por ejemplo. Entonces, por eso decía yo que se ha enfocado mucho la investigación en estos efectos positivos y hemos descuidado bastante como algunos riesgos que puede traer el uso de tecnología y eso también debiera ser incluido en los programas de inclusión digital, ¿no? Súper. Pero ¿por qué no es porque no es seguro que la gente no tiene que tener acceso, como no utilizar eso como una justificación para una mayor exclusión? Tenemos que mejorar la regulación de esos espacios y eso también para adolescentes y para niños. O sea, no responsabilizarles por el problema que hay, sino que facilitar el acceso con seguridad. Creo que algo que está empezando, ¿cierto? En Brasil ha tenido mucha cosa en la media ahora de esas apuestas, no sé cómo se dice, que ha afectado mucha gente. Y la gente, al menos acá en Chile, es súper sospechosa de las llamadas que dan scam, ¿cómo se dice? Como el golpe de financiero muy creciente, entonces la gente es sospechosa hasta para participar en investigación. Entonces hay complejidades otras. En fin, ¿hay alguna otra pregunta, algún comentario también que quieran hacer? Es una pena que no tuvimos tanta gente participando como esperábamos, pero estamos muy contentas de las personas que están y las presentaciones van a estar disponibles, no inmediatamente porque es una grabación muy larga de varios continentes, pero en algún momento en enero yo creo eso va a estar disponible y las personas podrán ustedes compartir con sus pares, compartir para que la gente pueda tener acceso a esta discusión y es parte de nuestra responsabilidad social, ¿cierto? Como dijo la Agnieszka, mea culpa, entonces usemos este material como material de cambio social. Les invito a este cambio. Yo siempre digo en todas las partes que voy a presentar, nosotros somos los adultos ahora, estamos en el lugar de poder. Usemos este poder para cambiar, ni que sean cosas chicas, pero que tenga un impacto importante, significativo a todas las personas que eventualmente necesitarán de cuidados. Y esta visión de la interdependencia tiene que penetrar y tiene que quedar, ¿cierto? Y que hablemos principalmente con nuestros hijos, sobrinos, niños, adolescentes, que son las personas que van a generar y van a cambiar el futuro. Se sabe que las ideas viejistas empiezan desde chico, a los 4 años los niños empiezan a tener visiones estereotipadas respecto a las personas mayores. Yo con mi hijo, él ve ese programa que se llama Bluey y es súper viejista. Entonces él estaba hablando de las abuelitas y yo le tuve una conversación con él, tiene 3 años, respecto a por qué no se debe llamar a la gente de abuelita. Entonces ahí empieza todo. Y él nunca más lo hizo. Así que ahí estamos. Gracias, muchas gracias a todas ustedes por estar aquí. Siéntanse libres para entrar en contacto ahí. No sé si hay alguna forma bueno, la página del Observatorio Global. Yo estoy al menos registrada, creo que las ponentes también están en el observatorio. Podemos estar en contacto, unir esfuerzos, ¿cierto? Las investigadoras que están en Chile, la colega que estaba en Argentina, México, hagamos este esfuerzo conjunto para Adelina ahí en Inglaterra, para el cambio social. Adelina, ¿quiere decir algo? Bueno, felicitaciones por este evento masivo y gracias. No, gracias a vosotras, he disfrutado muchísimo estas 2 últimas horas y la verdad es que algunas de las discusiones que habéis tenido se
algunas cosas parecidas se han hablado antes y voy a asegurarme de que creamos vínculos entre continentes. Y quería decir también que una de las formas de interactuar con el observatorio es a través de grupos de interés. Tenemos un grupo de interés, por ejemplo, sobre África del Sur, no el país, sino la zona de África del Sur, porque une varios países. Tenemos otro en China y a mí me parecería que, no sé, si a alguien le gustaría liderarlo, habría una posibilidad muy interesante de tener un grupo de interés sobre cuidados en Latinoamérica y podría hacerse en español, en eso no hay problema. Porque es algo que igual podemos explorar a principios de año. Por mi parte, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer. Muchas gracias por tu liderazgo, Adelina, por tu presencia también, porque has estado en los tres continentes hoy día y ayer. Así que muchas gracias. Eso, nos vemos pronto en algún lugar. Feliz Navidad y, y chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias sobre todo, Adelina. Ahora a descansar. Buenas noches.